¿Para ti qué significa Dota en tu vida? ¿Qué es Dota en mi vida? O sea, ahorita es como... Es difícil de explicar. Es como resume las cosas de cómo yo veo la vida, ¿no? Que es hacer lo que más te gusta, esforzarte, hacerlo bien y que devuelve, ¿no? Yo creo que así de tratar la vida, entonces lo veo como algo parte de mi vida, como un resumen de, oye, ¿cómo ves las cosas? ¿No? Yo creo que así debería ser la vida, ¿no? Algo así. Claro. Tú, cuando te decidiste ser profesional, ¿fue muy determinante el apoyo, que tuvieras el apoyo de tus padres para ti? ¿O crees que si no lo hubieras tenido, igual lo hubieras llegado a tan lejos como has llegado hasta ahora? Yo creo que su apoyo fue importante, pero al mismo tiempo hay cosas que yo solo he tenido que aprender. A pesar de que él me las haya dicho, por ejemplo, no hasta tal, cosas que yo he aprendido solo porque lo he vivido, ¿no? Y un momento en el que dices, esto es tal, y me doy cuenta, ¿no? Pero sí, evidentemente ha ayudado un montón, ¿no? Pero igual lo hubiera, o sea, ya tenía mi mente puesta en lograrlo. De repente no hubiera ido al international anterior, pero hubiera ido a este matándome, ¿no? De repente eso hubiera sido la diferencia. ¿Sientes que sí ha sido un plus entonces? Sí. ¿Cómo fue el contacto con Freedom? ¿Cómo llegaste al equipo? Freedom, yo jugaba solo en Norteamérica en esa época y nadie sabía que era peruano. Entonces justo ocurrió, acabaron la Boston Major, creo que fue las Open, las clasificatorias. Entonces todos los equipos se empiezan a dispersar, ¿no? Los que no lo hicieron, se le da, los que sí se quedan. Entonces Freedom ya tenía invitaciones a otras clasificatorias. A X-Mike, que lo conocía de hace años, me dijo, oye, ya no estás en tu equipo, ¿no? Le dije, sí, ¿no quieres seguirnos acá a los qualifiers? Jugábamos, se jalaron un carry, ¿no? Había un par de jugadores, consiguieron a BSJ y nada, y jugábamos y en clasificatoria sabía, o sea, se notaba que el equipo había cohesión. Entonces seguimos jugando, nos dijeron ya, el sponsor nos dijo para firmar de nuevo, están interesados todos, entonces sí, y así empecé a jugar con Freedom. ¿Estabas jugando tú de Lima o ya estabas en Estados Unidos? Jugaba en Lima, Freedom jugué toda la época desde Lima. ¿Nunca estuviste con el equipo? No. Cuando estuviste en Freedom y viste toda la escena norteamericana y luego pasaste de Freedom a Infamous, ¿te chocó mucho el cambio o te adaptaste rápido? Sí, o sea, es que era un choque no solo de juego, sino cultural. O sea, si hablas con algunos de los jugadores de Infamous con los que yo estaba, ¿no? Con Benjas, Matthew, Axel, han visto cómo había todo un cambio de mí hasta la forma que hablaban, ¿no? Porque a ellos les podía decir términos en inglés que no entendían. Entonces tenía que decirle a Matthew, no sé, hazte chalecón. Que en mi vida había dicho hazte chalecón, ¿no? Entonces sí fue un proceso bien largo, ¿no? Desde el comienzo no sabía muy bien cómo relacionarme con ellos. Al final pues nosotros éramos súper patas y no había ningún problema con eso, ¿no? Claro. ¿Sentiste que tu juego decayó o mejoró en el Perú? Siento que me estanqué, no tenía a quien mirar y que me ayude. Anteriormente todas las personas había un interés por hacerme mejorar porque siempre que tienes un jugador menor que es como promesa, hay un ejemplo que X-Mike usaba que era X-Mike o Yubi, uno de los era que yo era como una piedra y ellos me tenían que formar en una estatua, ¿no? Pero en Infamous no había eso, ellos me jalaron como, oye, tú eres bien experimentado, ven y ayúdanos a mejorar. En una parte yo drafteaba, o sea, yo con Benja nos sentábamos y conversábamos de draft, así, apuntábamos cosas, yo tenía mi propia pizarra ahí, pero por supuesto que todos lo ignoraban, ¿no? Le decía, oye, tenemos que hacer tal, no, pero eso es otro tema. Claro, entonces era una situación difícil porque cuando yo opinaba cosas, me venían como, ya, pero tú estás chibolo. Pero cuando eras cosas sobre mejorar, no había un interés de nadie. Con el que más mejoré, de lo poco que mejoré fue con Matthew porque era algo mutuo. Yo miraba sus partidos, él miraba los míos y me decía, oye, estás muriendo mucho. Y le decía, oye, cuando juegues 4 tal. Pues es que también se juega un poco 4, tanto lo que de ver a replays y decirle, oye, yo fui el que le mostraba boca a Matthew, por ejemplo. O sea, en época de Infamous yo le dije, vi todos los partidos de replays de IG que ganaron la DAC, 2017 creo que fue. Y le dije, tenemos que jugar con este equipo, ¿no? Que Benja sea Burning, yo voy a ser OP y que Matthew sea Boca, ¿no? Y ahí salió una época en la que Infamous dominábamos todo con Ricky Queen of Pain. No era coincidencia, yo le dije, oye, piqué a Ricky a Matthew. Y le encantó el Ere y lo jugó. Porque Matthew antes era puro Air Spirit, le encantaba entrar y hacía su roca. Y nada. Entonces dirías que el que más te ayudó a mejorar o con el que más tuviste sinergia fue con Matthew. Pero igual hubo una falta de mentor, ¿no? Que evidentemente me afectó un montón en esa época. Me decías que al tener poca edad no te tomaban tan en serio el equipo. Sí.
No tomamos tan en No serio. solo, no porque el juego, sino hay un factor en la comunidad peruana que es, les gusta mezclar el Dota con la vida personal. Que eso afuera es visto muy extraño y muy feo. O sea, han pasado millones de veces que jugadores se pelean y es, me mete un puñete, pues. ¿Tú qué? Te estoy diciendo banea Centauro, ¿no? Eso pasa. Por supuesto, a mí nunca me amenazaban, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero el punto es que cuando me miraban, no me miran como timado el jugador, me miran como Enzo, tiene 16 años, tenía en esa época. Está chibolo, ¿me entiendes? Entonces yo le decía, lo que pasa es que tenemos que entender más, tienen que apuntar la pizza. O sea, si no apuntamos lo que drafteamos en los scrims, no nos vamos a acordar en los partidos oficiales. Y me miraban. Y decían, no, lo que pasa es que perdimos porque chapaste runa. Y le digo, bueno, ok. Esa es una de las grandes frustraciones, por eso es que yo no quise seguir jugando con ellos, ¿no? Muchas veces yo me he parado y le he dicho, ya, no quiero escucharlos hablar, ¿no? Porque no ven el error a trasfondo. Cuando perdimos en China, por ejemplo, me acuerdo que todos empezaron a discutir, sentados y miraban, pucha, no sé, Benja decía, es que siento mucha presión drafteando. Y decía, lo que pasa es que no nos hemos preparado, en las clasificatorias fusionó algo y han pasado un mes y el meta cambia y seguimos haciendo lo mismo. Entonces jugamos esto y perdimos. Es lo que yo veo, y todos me miraban, ¿no? Y decían, sí, es que siento mucha presión drafteando y no sé, como que tú me gritas cuando estamos jugando. Y yo, ah, su madre, ok. Claro, porque no había un drafter como que ya definido, porque comenzaron a cambiarlo, el tema de los drafts, ¿no? Sí, O sea, al como que comienzo, no había- al comienzo era Benjas conmigo, después yo le dejé a Benjas solo. Después se volvió Quinteca, y después se volvió como que Quinteca más todos. Después Matthew, cuando agarró confianza, se volvió drafter. Era un caos completo. Yo también le dije, no tiene que haber un capitán, ¿no? Pero nunca se designó tal. Cuando ustedes jugaron las clasificatorias a la Liga Internacional, personalmente me parecía un equipo que, como lo dijo Quiteque después de haber ganado, que en verdad le podían haber ganado a todos. Y a mí me parecía como que encontraron el punto exacto de poder jugar. Ahora, eso es un poco engañoso también porque el juego no es estático. Conforme va pasando el tiempo, van cambiando las metas y uno tiene que actualizarse. ¿Dirías que en ese momento ustedes coinciden con Quiteca que en verdad estaban en un muy buen momento, en el mejor momento de Infamous, o lograron más que todo por los errores que muchas veces fueron garrafales de SG en las partidas? Yo creo que ese que jugó mal, pues nosotros jugábamos a ganar, o sea, y sé que pudo haber jugado bien, pero igual creo que nosotros ganábamos, o sea, no... Esos partidos todos estaban jugando a, ya, entra, retrocedo, bien, todo salía perfecto, ¿no? Cuando está la intención. Pero no fue coincidencia, nada de eso. Lo que pasó eso fue que nosotros veníamos de China, como te explicaba lo que pasó. Benja ya no quería draftear. Y siempre pasa un equipo que cuando empieza a ir todo mal, se van hasta el tacho, ¿no? Y tuvimos The Final Match también, creo. Que eso fue otra vergüenza, ¿no? Supieran las discusiones de Final Match, era... que Dota realmente a veces se resume en que alguien no quiere jugar. Y si él no quiere jugar, se reúne todo el equipo. Si está molesto, no me hizo caso, ¿por qué me dio troll y no me dio Lycan? Y pierdes, porque no quería jugar ese partido. Entonces, lo que pasó en International es que todos estaban asustados. No sabíamos cómo jugaba SG en esa época porque no habían jugado clasificatorios un largo tiempo. Entonces nos sentamos y dijimos, ya, gente dijo, yo voy a draftear, lo que vamos a hacer es, vamos a darle a Timao last pick, Benjas, sus series lo piquemos primero, Razor y Jagger creo que era, y ese va a ser nuestro plan. Y ya con eso, o sea, solo con ese orden, jugamos súper bien, por eso nada más. Y los series simplemente salían, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Y ahí salió Viper, ¿no? El Viper no sé porque todos se burlan del Viper, pero la razón por que yo piqué a Viper en esa época es porque uno lo copié de No One, el de Virtus Pro, la build de Sanjian Yasha, que simplemente se basaba en esa época en la que cuando el deny tú denegabas era 75%, entonces el otro solo sería 25%, entonces si denegabas le dolía un montón al otro medio. Y qué mejor héroe que gane la línea que Viper. Entonces si lo logra hacer Viper un héroe que carrea al final con Battle, todas esas cosas, sirve. Entonces simplemente busqué la build, lo logré, y funcionaba, ¿no? Claro, porque Viper funciona, no sé, de nuevo, claro, o sea, ganamos con Viper facilidad y ya dame, no, Viper, no, gané. Claro, fue determinante en esas partidas, sobre todo en la última, ¿no? Como la manera de... Todos los partidos con Viper acababan 12-0 y ellos no sabían qué hacer, ¿no? Porque normalmente Viper uno dice Viper, no va a hacerse pipa, va a estar ahí fastidiando, pero era otro enfoque el héroe, ¿no? Claro, cosa que no resultó en el Ahí también, es que en el International hubo dos mezclas que era, nuestro juego fue descifrado. Cuando nosotros empezamos a jugar los primeros 2 días que empatamos con Empire y empatamos contra Secret, que todos, oh, Perú la va a hacer, vamos, Perú. Un pata se sienta, le dicen a su coach y él la analiza. Le dice, ya, ¿con qué tienes eso? Con Viper, ¿con qué más? Silencer. Ya ganamos esos dos. Y nos dieron esos dos y nos quedamos helados. ¿Qué hacemos ahora? Porque no estábamos preparados. Habíamos tenido una idea básica de cómo jugar, ¿no? Pero no había un preparamiento verdadero. ¿Estudiaron los equipos? Muy poco. O sea, había un estudio de papita, pero... El conocimiento en Dota no sirve si no es
O sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo se cuando es resumido? Si no es resumido, el conocimiento en Dota no sirve. Si tú me dices que si tengo 5 armaduras, 25% de cierto, no, dime, con 5 de armadura, ¿cuántos golpes aguanto? ¿Me entiendes? Algo así. Claro. Más resumido, más sirve. Entonces, tenemos la impresión de que en el partido del 2016, Secret drafteó no sé qué. Entonces, según yo, por ejemplo, estos papeles de toda información te van en el piso, por supuesto. Tirados, ¿no? Los leía y era, ya, muy bien, piquean Darkseer, pero me dieron Silencer, ¿qué piqueo? Entonces era realmente pánico. Los últimos días que nosotros empezamos a ganar fue porque, o sea, sé que cuando digo estas cosas parece que te digo, oh, ya, Timao hizo todo, ¿no? Pero es verdad que en nuestros 2 drafts que le ganamos a IG Vitality, claro, fue Shaker PL. Yo hice ese opening, le dije, el PL es muy fuerte ahorita y es un héroe que tenemos éxito porque con ese héroe puedo ser activo y puedo cargar después, que es lo que queremos. Entonces, y el Shaker era un héroe muy fuerte en ese parche, sí, si se acuerdan. Entonces, ganas este héroe fuerte y de paso le quitas el contra del PL, que no hay contra más fuerte. Porque ahí Vitaly nos piqueó Sven, que es fuertazo, igual no, corría nomás, y ahí chao. Claro, si no lo acaba de iniciar, ustedes pueden votar. Entonces de ahí salió, y lo hicimos 2 veces seguidas, los 2 veces el mismo opening, sí, y lo aplastados, porque había un plan, porque había una idea. Pero aparte, si les baneaban, se quedaban en el aire. Entonces lo triste es que, o sea, si nosotros nos hubiéramos esforzado más en los grupos, de repente nos quedamos contra OG. Porque OG simplemente nos ganó de su conocimiento general. Vieron Viper, nos dijeron, ya, dejémosle Viper. ¿Por qué? Porque quedamos Chaos Knight, Brewmaster, ¿qué va a hacer? Lo tira al aire. Y se acabó. Y realmente ese juego nos aplastaron todo el conocimiento, porque ni siquiera estaban jugando bien. Sí, en verdad. Me acuerdo cuando yo vi esa partida, yo me había reunido con un grupo de amigos y estábamos viendo la partida. Notamos que los aplastaron, o sea, que no había manera de que ustedes ni siquiera jugaron, es como, o sea, medio por ejemplo estaba parejo, ¿no? Pero simplemente hacían lo correcto. Nivel 1, smokeemos, mataron, empezó el partido y hicieron double kill. Sí, a Matthew y al Shaker de... Y era como que, ala, y ahora, ¿entiendes? Nosotros picamos nuestro Shaker Viper y... Y se llevó los 2 kills de Shao, ¿sabes? Sí, pero era Chaos, Safe, Offlane Brew, medio... Y eso que yo me quejo de ese partido porque Benjas pidió troll, creo que fue, y yo le dije, es Ursa. Porque yo quería copiar cómo jugaba Virtus.pro en esa época, que era, juegas 3 héroes bien fuertes, a la que palabra puedo usar. Vamos a ver, no sé, tienes Ursa, Queen of Pain, eres que ganan líneas y de ahí tienes tus 2 supports que roten cada línea. Entonces las aseguras. Viene el logre, ganqueo. Viene el medio, no sé qué. Y ese era el estilo de Virtus.pro. Entonces yo le dije, hay que hacer eso. Piqué a Ursa. Me acordaba que decía, si haces Ogre Ursa contra el Brewmaster, lo aplastan. O sea, había visto el replay. Pero no quiso, picamos troll. Eso no como olvidar, ¿no? Porque le dije, Ursa. Me dijo, no, dame troll. Y dije, bueno. Pero el troll tuvo no iba a hacer nada. Pero si no crees en lo que te pide tu jugador es peor, ¿no? Si le daba Ursa y él no quería, probablemente pudo haber sido peor, ¿no? ¿Quién drafteó esa partida? Generalmente era Quinteca, pero Quinteca no es un verdadero drafter. Los verdaderos drafters hablan, te dicen, haces un y ya, necesito un héroe que me haga tal. Entonces tu jugador experto de esa posición te dice, ya, estas son las opciones. Quinteca era más como picaba héroes, picaba. Y decía, estoy entre Shaker o Warlock. Y era como, Matthew decía, no, Rubik. Y todos, cállate, Matthew. Realmente sin pasado, pero era gracioso. Teníamos un problema del que todos hablaban. Entonces, ¿quién te preguntaba, Shaker o Warlock? Entonces, ya, ¿por qué? ¿Me entiendes? Y mi hija decía, pero no es mejor que piques Razor. Piqueba Razor, dame Razor nomás, yo la hago. Como mi hija era el mayor, todos le hacían caso. Entonces picábamos Razor, ¿no? Y me decía, pucha, yo dije Rubik. Y se molestaba, ¿no? No me hace caso. Era realmente un caos el TI, ¿no? Pero bueno, un montón de historias. Claro. Sí, notábamos eso en la partida de OG, pero sin embargo, personalmente no creo que tuvieran un mal desempeño en la fase de grupos. Y creo que si hubieran piqueado de mejor manera contra OG, hubieran ganado. Es que fue triste, contra OG era el peor que nos podía tocar. Nos tenía que tocar un equipo tipo... Lo más ideal era un equipo tipo TNC o... En esa época era Mineski, creo. Execration está. Porque podíamos ganarle por habilidad y esa era nuestra mejor chance, ¿entiendes? Porque no es que éramos malos, simplemente nuestro conocimiento era como ir a era una guerra con un palo y una roca, ¿no? La puedes hacer, ¿no? Le tiras, cortas la bala, le cae en el ojo, muere, ¿no? Pero es Yuka, entonces nos tocó G, que eran todos sofisticados, ¿no? Y ya perdimos. Les tocó el más difícil. Pero es que fue bien mediocre en estos grupos, porque nosotros decíamos, ya, tenemos que ganar al Empire 2-0 de saque. Están con standing, bla, 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 1-1. Y todos, como todos los días era agridulce, ¿no? Y nosotros sabemos que había un día que era LGD, Liquid, uno más. Era LGD, Liquid y no me
No, sí que ya le hemos jugado. Fue Secret Empire el primer día. El segundo día fue como el Liquid, el GD y uno Sí, más. eso lo perdimos los tres. Pero nos aplastaron como... Pero ya sabemos que iba a estar pasando. Entonces, ya, si ganamos, Después ya habían si ganamos a Liquid fue un milagro, ¿me entiendes? No nos preocupemos. Pero cuando jugamos contra Fnatic y quedamos 1-1, todos estaban frustrados Claro, ese día. Fue una vergüenza eso. Cuando perdimos ese juego contra TNC, que TNC era mejor que nosotros, pero debíamos haberlo ganado. Entonces, somos un par de puntos. De repente nos tocaba con DC. De repente les ganamos a DC. Pero nos tocó G, ¿no? Antes de partir al TI, ¿cuál era su objetivo de ustedes? ¿Llegar hasta qué ronda? Es que nuestro objetivo real era llegar hasta 12-10, ¿no? Pero siempre se volvió el juego de qué pasa si un día llegamos a la final. Y algo que y me reía, ya. Eso pensaban desde el inicio. Claro, o sea, lo que pasa es que mientras más íbamos jugando, más cancha agarraban. Entonces, clasificatorias, todos, bueno, vamos a ir a dar lo mejor a nosotros, puesto 16D. Una vez antes de ir a International de hay que ganar a estos payasos. Eso volvió la actitud llegando a International, ¿no? Que no es mala de tener, ¿no? Pero era como una... O sea, cuando juegas contra el GD y haces una jugada y mueres todo, te das cuenta que, ala, ¿y ahora qué hago? ¿Me entiendes? Se te va toda la cancha, claro. Cuando te ganan así, te quedas... En una partida les ganaron porque no tenían buyback. Creo que esa fue la de TNC, no sé. Claro, que iban a sacar un 2-0. Estaban jugando contra Empire, me parece. Habían ganado la primera partida. No, eso fue China. Eso fue China cuando... Ya me acordé, fue una jugada en la que me dieron shaker medio a mí, Quinteca la Queen of Pain, y según Quinteca, él vio mi héroe y dijo, yo estoy seguro. Entonces saltó sin buyback y lo mataron. Y perdimos el juego. Fue como, nosotros hicimos 2 racks, morimos y ellos vinieron al counter push. Y Quinteca murió sin buyback. Y por eso la cola fue encima mía, pero me hubieras dicho, le dije, pero ¿por qué entrarías así si no tienes buyback, me entiendes? Quedamos 1-1, nuestra lower bracket fue contra TNC, nos ganaron en 15 minutos. La misma historia. Sí. ¿Cuál fue tu sensación personal, más que todo el equipo, en estar en el International? Obviamente un sueño cumplido, Sensación, pero ¿qué más? Es que es gracioso porque cuando pasan esas cosas, que es como algo que has imaginado, que has visto y de pronto lo estás viendo todo, como que lo disfrutas y dices, sí, qué chévere, qué locazo, está a mi costado comiendo esfor, ¿no? Pero después lo normalizas, ¿no? Como te habla y es una persona más, dices, ya, estoy hablando con él, ¿no? Y te olvidas de eso, o sea, simplemente son unos jugadores más, ¿no? Igual que tú, están ahí jugando, ¿no? Hola, ¿qué tal? Son todos amables, ¿no? No hay ninguno que sea ni antipático ni nada. Máximo tienen egos grandes y esperan que tú les sales primero, ¿no? Pero Fly, por ejemplo, como perdimos, se me acercó y me dijo, oye, sé que se esforzaron, hicieron tal mal, pero no se rindan, tienen súper potencial, tú también eres muy bueno, entonces... Me decía, cuando jugaba en Fnatic también todo era un desastre y ahora después entré a OG y todo mejoró, ¿no? Le dije gracias, ¿no? Está haciendo mi té. Está haciendo mi té y me hablaba, ¿no? No. ¿Alguna anécdota que nos puedes contar de International? International divertida. Es que no pasaban cosas muy graciosas como... Llegó un punto en que realmente parecían vacaciones, digamos eso, ¿no? Me acuerdo que me iba al cuarto de Matthew y Axel y nos quedamos viendo telenovelas, ¿no? Era como que le ganamos en Empire y chequeaba Facebook para viendo los comentarios y los leía en voz alta, ¿no? Siempre he hecho eso. Me decía, jaja, mira, este pata dijo, no entiendo, timábamos sin Empire por los puntitos de chica y nos reíamos, ¿no? Y como habían buffets, nos íbamos al... me acuerdo de la que era que los buffets de International los cambiaban, entonces tú vas como que bajas de tu cuarto, el ascensor tomas y hay como que un cuarto enorme donde está toda la comida y lo cambian cada día y desayuno, almuerzo, merienda. Entonces una merienda había helado y yo como que me paré con mi cajita y me metí a mi helado para irme a comer, ¿no? Y Mati miraba, ¿por qué haces eso? Le dije, no sé, porque está para nosotros, ¿no? Mi helado. Me dijo, y yo también quiero. Le dije, ya, parte y coge. Y como que miras la seguridad y decía, no, me paltea mucho. Le dije, ¿puedo hacer todo? Le dije, pero es cualquier cosa. Y no podía. Y se quedó ahí y me dijo, ya, me dio la caja y yo me paré y serví el helado. Y todos me miraban, ¿no? Y decían, no, tengo hambre, ¿no? Y fui y le di su cajita. Y después nos fuimos a su cuarto a ver cosas, ¿no? Pero sí notas esa actitud hasta en la vida real de los jugadores de temor a equivocarse, ¿no? Al que dirán. Ajá, sí. Nadie hablaba con... O sea, yo era el único que socializaba un poco. Eso que me moría de negro, no sé, cuando... Mira, por ejemplo, Mason y me puso la mano y dijo, Timado, por fin, conozca la leyenda, ¿no? Que me hablaba en inglés, ¿no? Yo estaba... Ni podía hablar inglés, ¿no? Yo, hi. Pero los otros era como... Les parecía inexistente la opción de hablar con ellos, ¿no? De socializar. Eso que no... Saben algo de inglés, ¿no?
El contacto para ir a Midfield, que fue Ouija, Ajá. ¿lo conseguiste en International o ya había un acuerdo previo? Más o menos al International. O sea, en el International yo estaba parado, en el after party yo estaba parado. Como no sabía bien con quién ir, qué andar, estaba como parado ahí mirando. Conversaba con alguien, se me acercaba, venía un fan. Y se me acercaban algunos pros, ¿no? Y uno de ellos fue Saxa. Y me dice, oye, me dijo, respeto mucho lo que haces, es muy chévere, bla bla, juega muy bien, no te rindas. Un poco así el rollo. Y le pregunté, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, tengo un par de equipos ahí, no sé. Y después de eso, como un mes después del International, me escribió Ouija. O sea, me dijo, estoy trabajando en un equipo con Saxa y los dos estuvimos conversando y estamos interesados en ti. Y vamos a hablar, le dije, ¿cuáles son tus jugadores? Y me dijo, ¿tenés pensado a Kesu? Y o sea, era Kesu el otro, le dije, y estamos decidiendo entre Cancel o Black. Y me preguntó, ¿qué prefieres jugar, carry o medio? Ahí es donde fue mi cambio a carry, ¿no? Y le dije, lo que sea, o sea, puedo jugar los dos, ¿no? Tú elige nomás el jugador que más te parezca. Y así funcionó mi Interfit, ¿no? Y ahí me pidió mi número un par de días después, un grupo de WhatsApp y terminé viajando a Rumania. Necesariamente ellos querían que estés allá. Es fue por tu cuenta? que no podía screamear desde Perú a Europa. ¿Por ping? Sí, 200 de ping es. Eso que lo he hecho con BBJ ahorita. O sea, cuando estaba entrenando con ellos, solo screamamos con equipos europeos y entrar al partido diciendo ya. Era muy chévere eso porque me enseñó una manera de entrar, jugar la línea sabiendo que la vas a perder. Te la juegas distinto. En vez de jugarla de, uy, te niego esto, uy, te golpeo. Era como que, mis creeps, tus creeps, y aguanta lo más que pueda, ¿no? Y de ahí roto. Que aprendí un montón de ese cambio de mentalidad, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia jugando ya en Europa con Ouija? ¿Qué aprendiste? ¿Qué para ti fue lo más valioso que aprendiste? Un montón de cosas. Uno, nos corregíamos a cada rato, ¿no? O sea, cuando vivíamos en la misma casa, jugábamos y decía, oye, no debiste haber hecho eso y mostrar el replay. Es súper terco, Ouija. O sea, cuando él cree en algo, te va a hablar hasta que te convenza. Y me acuerdo que algo concreto que me enseñó, que nos quedamos conversando una hora, era la importancia de la presencia de un héroe. Entonces yo le decía, soy Sven, ¿me entiendes? Están puchando mi torre de arriba, pero yo quiero farmear. Acá otra vez más summon esto, quiero farmear, ¿me entiendes? O sea, es lo que hace el héroe. Y él me decía, no, tienes que ir a tepear la torre. Y le digo, pero yo soy, ¿me entiendes? No es mi rol. Que alguien no esté, no es mi culpa. Ya, no es tu culpa, pero tienes que hacer. Tienes que ir, defiendes tu torre, porque la presencia de que tú esté ahí, de repente no farmeas tanto, para un poco los creeps de la línea, pero defiendes tu torre. Y eso es mucho más importante que farmear. Y eso es conocimiento que jugadores locales, por ejemplo, están años luz de entender, ¿no? Que usan ultis para farmear un creep, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas realmente no las aprendes hasta que un pata viene y te dice, oye, esto no se hace, ¿me entiendes? Tienes que hacer esto. Y yo confío en él y mejoró un montón mi juego, ¿no? Que realmente farm en el mapa sobra, pero estas cosas que jugadores amateurs, o sea, los jugadores que ven a la vista no lo entienden más porque ven todo el mapa cuando ven un partido. Pero cosas como que pushea una línea y se esconde un segundo, entonces dicen, se fue, y de ahí regresa y golpea un creep. Todas esas pequeñas cositas afectan un montón. Cuando juegas con tu equipo contra Liquid, no te dan un segundo. Pushean una línea, aparecen acá, ponen un ward y están detrás tuyo. Te mete una magia para que creas que están detrás tuyo, te pega abajo, hay 3 seres abajo. Tengo algo que aprendí también en Europa, que era una estrategia 2G, que son como los maestros haciendo eso, es lo que hacen es muestran 2 seres en cada línea y ningún otro héroe se muestra en el mapa. Entonces tú dices, ¿están en el medio o están abajo? Están en el medio, ya defendamos abajo. Se muestra un héroe, saltan 4. Entonces, ¿de dónde salieron? ¿Me entiendes? Y ponen un ward en una cima y se quedan ahí parados, esperan. Te acercas, te matan. Esperas, te matan. Y o sea, ese tipo de cosas no las aprendes hasta que las vives realmente. Yo no tenía, cuando nos hicieron eso era como que, ¿qué hago? ¿Me entiendes? ¿A dónde voy? ¿Dónde están? Pero ahora por eso cuando lo veo digo, ya sé qué están haciendo, ¿no? Cuando ustedes estaban, perdón que vuelva al tema, me olvidé esta pregunta, ¿contra qué equipo que jugaron aprendieron mucho? En esa época fue bien difícil cuando armamos el equipo porque fue la caída de Europa en la que solo era Liquid el bueno y todos los más estaban como que... Y nosotros clasificatorias jugamos contra OG y Secret, que eran los dos equipos como más caídos porque International no les fueron muy bien, entonces estaban armando de nuevo su equipo, ¿no? Con nuevos jugadores. Y resultó que Secret era el mejor equipo del mundo y OG estaba ahí con Resolution, ¿no? Entonces nuestras clasificatorias eran contra el mejor equipo del mundo, ¿no? Entonces contra Secret realmente era una aplastada de 20 minutos que... piqueaste, no sé, pues, piqueaste 2 Ranger, jajaja, vas a ver ahora, Venochen, minuto 20 te encierran, no puedes salir de tu base, y uno dice, ¿y dónde quedó mi estrategia linda, no? De ellos aprendimos un montón, me acuerdo.
¿Cuánto tiempo te quedaste en Europa? 3 meses. 3 meses. Ajá. Perfecto. De ahí, ¿cómo fue el tema de llegada a VG Game Storm? PGA. Sí. Es que después de Meteor Fit yo regresé de Meteor Fit como en diciembre y no había como mucho, o sea, justo estaba agarrando un shuffle de cambio, no me acuerdo de qué campeonato grande. Se abre la ventanilla de cambio de nuevo de Valve. Y no había como algo, o sea, había unos jugadores, SBG se fue de EG, yo estaba con Ouija, ahí Saxas había ido a Eco International, creo. Entonces habían varios jugadores a la derive, pero nada como muy concreto. Entonces lo que yo hice es, como tenía ofertas de DC, Ouija me dijo para jugar en Perú, Mate me dijo que quería jugar conmigo, y cosas así. Entonces me ofrecían como 3-4 opciones, pero ni era como que ninguna me convence mucho. Entonces lo que hice fue hablar con jugadores personalmente y les decía, me parece muy chévere, no sé qué, jugar contigo. Y con SBG yo le escribí antes de que se vaya a Eco International con Saxa, le dije, conversamos largo, o sea, había una propuesta que era Universe, SBG, Ouija, yo y no me acuerdo quién más, cuando lo votaron a Universe, todo ese cambio allí. Chuan. Y entonces se arman muchas opciones, ¿no? Pero ninguna llega a concretarse. Entonces le dije, oye, estoy hablando con Wii, me parece súper chévere, respeto tu juego un montón, me gustaría jugar contigo en el futuro. Entonces él se fue un mes a Eco International, yo estaba en mi casa jugando PUBG y lo botaron en Eco International y quiso armar su propio equipo con Snaking, Jaguar y MSS. Que MSS venía de DC, también hicieron Disbands, ahí fueron agarrando, ¿no? Y antes de eso probaron a Nine, que era de Penta. Y me dijeron, oye, me escribió un día y me dijo, estoy armando un equipo, ¿quieres probar con nosotros? Y probamos. Y jugamos un par de partidos contra no me acuerdo qué equipos. Animal Planet, creo. Y ahí salió y me dijeron, oye, creo que me escribió SBG, ¿no? Me dijo, creo que la mejor manera de jugar es que tú seas un rol más activo, tipo Fear, Matumba, y jugamos a de Jaguar. Creo que eso es lo mejor a funcionar. Y le dije, ok. Y ahí es cuando empezamos a jugar así. Fue después de un par de semanas. Pero estuvieron en constante crecimiento, ¿no? Estuvieron empezando de menos a más y sí, es que es otra mentalidad. SBG no solo es una gran persona, sino es un gran capitán, ¿no? Claro, entonces todo en el equipo había un ambiente que era, juegan bien, pero cuando cometen errores, ellos mismos los admiten. Te dicen, oye, no sé si hice esto bien, y estás en el replay y dices, ya, eso está bien, eso está mal. Entonces su filosofía de aprendizaje, entrenamiento, naturalmente se mejora rápido con ellos realmente. Yo también cuando empecé a jugar era sentía seguro de mi juego, yo vengo de Europa, yo soy chévere, algo sé. Pero en el equipo aprendí un montón de cosas también. Clasificaste 2 torneos con VG Game Storm. Y por motivos que se supieron no pudiste formar parte del equipo que al final va a ir a participar. ¿Qué crees que te falta a ti mejorar aún más para lograr estar en la mira de los grandes equipos, de los equipos tier 1? Cuando me conversaron que ya no iba a estar en el equipo, conversé con ellos, capitán y el coach. Les pregunté también lo mismo, le dije, ya que me están votando, entonces sean crudos, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que les parece que le falta a mi juego? ¿Entiendes? Lo que me quiero es que mi juego en sí súper bueno, o sea, todos tienen para mejorar, ¿no? Siempre puedo golpear a clips mejor, hacer clic más rápido, pero aparte de todo eso que es practicable, me dijeron que es importante que aprenda como carry medio a estar seguro de lo que necesito para mi juego, que muchos jugadores pros no tienen, pero es algo que es súper valioso y todos reconocen en los grandes jugadores, ¿no? Que, no sé, soy el Fearless Boy, estoy abajo, hay 2 horas, le digo, oye, baja, necesito ayuda. Le digo, compra smoke, vamos arriba, quiero jugar ahí. Ese tipo de cosas son muy raras de encontrar y son muy importantes, ¿no? Entonces, y es simplemente estar seguro de tu conocimiento, ¿no? Seguir jugando nada más. Claro, o sea, en la toma de decisiones, sentían que no estás muy seguro. Claro, a veces yo era el héroe y estaba a nivel 6 y tenía dudas. Voy abajo, voy medio. Esas cosas aprendí, fue doloroso aprender eso en scrims, ¿no? Porque perdemos juegos enteramente porque yo no sabía si ir arriba o medio. Y me explicaban, me decían, es que mejor es ir tal, si este está arriba, tienes que ir acá, si viste ir acá. Entonces, pero todo eso lo aprendes simplemente jugando, se gana realmente con experiencia, ¿no? ¿Y tú lo sientes así? ¿Que sí necesitas mejorar eso? Sí. O sea, en el juego lo sentía, contra equipos más bajos no, simplemente lo hacía natural, ¿no? Pero contra equipos grandes, contra AG, que determina si entro por acá o si entro por acá, va a ser decisivo si ganamos el problema en la teamfight, ahí es cuando te das cuenta, ¿no? Tengo que estar seguro de lo que hago, no te puede dudar. La mayoría de nosotros
que jugamos el Dota de manera de hobby, lo tomamos como una manera de distracción. En tu caso es tu profesión, eso es lo que te dedicas. Entonces eso requiere mayor responsabilidad y más que todo lo tomas como tu trabajo. ¿Haces otras actividades aparte del Dota para distraerte o es el Dota tu distracción también? No, evidentemente el Dota me cansa muchas veces, ¿no? Todos los jugadores decimos que ya pierdes 10 partidos y dices ya, hasta aquí llegamos, ¿no? Generalmente lo que hago es otras actividades no relacionadas al juego. Veo a mis amigos, mi papá, algo, una película, algo por ese estilo. O si no, juego otros juegos, pero en otro plan, ¿no? O sea, lo último que he estado haciendo, por ejemplo, es estaba jugando Stardew Valley, que salió el multiplayer, y estaba jugando con Sai, que tiene tu propia granjita. Entonces, cuando me aburro de Dota, o él me escribe, ¿no? A veces pierdo sus partidas, me dice, oye, ¿quieres jugar? Le digo, ya jugamos, ¿no? Y con eso es suficiente distracción. Tampoco tengo mucho tiempo libre cuando estoy en época de entrenamiento, ¿no? Aparte de Matthew, ¿tienes algún otro jugador peruano con el que tengas una amistad buena? Con Axel, Matthew y con Benja ya no hablo tanto, pero en esa época era con los que mejor me llevaba. ¿Hasta ahora? Sí, con Matthew a veces sigo hablando también, con Axel, sí. ¿Con quién te gustaría jugar en un futuro peruano? ¿Solo Matthew? Sí, en realidad, o sea, cuando habían propuestas de jugadores extranjeros a Perú, yo siempre lo recomendaba a Matthew. Me decía, ¿qué te parece? Pero decía, Matthew, ¿alguien más? No, o sea, nadie más me convence tanto. ¿En qué equipo te gustaría jugar? ¿En qué equipo de tus sueños te gustaría jugar? ¿En qué equipo que ahorita exista? Sí. O sea, como ser ese jugador. Sí. Es que ahorita por el parche, por ejemplo, me gustaría estar en el GD y ser Maybe. Porque todos esos seres que él maneja, o sea, Les, Rackstorm, Lina, eres de Bloodstone, son los que menos me gusta jugar a mí. Entonces, no sé, por una razón siento que quisiera estar en esa situación y ser tan bueno con esos seres porque como es lo contrario de lo que yo juego, que es un medio puro, maybe. ¿Cuál te parece a ti el mejor equipo actualmente? El mejor equipo... yo creo que el mejor equipo es Liquid, a pesar que no están consiguiendo tantos resultados ahorita, ¿no? O sea, no están ganando como estaban ganando antes. Solo porque la forma en que el equipo funciona, cuando estamos en BJ, SBG quería ser Liquid de Norteamérica. Tienen tanto tiempo jugando, tienen un año más o menos, pero igual es un montón de tiempo en Dota eso, que cada uno sabe su función, la de su compañero, y confían en el otro. Entonces Miracle le dice, ya, dame nada medio, nadie pique eso, pero dice, confiemos en él, ¿no? Miracle sabe por qué la pide, sabemos que es bueno, la va a hacer. Entonces nunca se rinden, no sé tampoco exactamente internamente, ¿no? Pero con los que he hablado, Kuroki es súper sabio, no es un ser sabio, ¿no? GH es ese tipo de personas que nunca se molestan, ¿no? Y Miracle, todos son loquitos Dota, entonces se llevan súper bien, juegan bien, y hay armonía dentro y fuera del juego. Yo creo que eso es todo lo ideal para un equipo, ¿no? Últimas dos preguntas. La primera, ¿qué equipo crees de Sudamérica que agarra el cupo para el día? Este cupo espero que sea Pain, porque Ouija está ahí y todavía somos amigos, entonces le deseo éxito. Es lo que a veces mate que Mati está en Infamous, pero me caen mejor los de Pain. Una época jugué con ellos y la razón por la cual no entré, específicamente la puedo decir, es porque no estoy de acuerdo con cómo HFN ve jugar Dota. Realmente no me convencía. Duster, King Arditao me parece que... ¿En qué sentido como que no te gusta? El tipo de jugador es un jugador que... Ese tipo de jugadores que tienen un ego bien grande, entonces funciona ese otro tipo de juego. Le las piquea a Gantimao y él la va a hacer. Pero cuando comete un error, ya cometió un error, ¿me entiendes? Ya se me ocurrió, ¿entiendes? Entonces solo se escucha a él y a veces la hace bien, o sea, no es un mal jugador. Pero ya está en su límite de jugador solo por esa mentalidad, es lo que pienso yo. Entonces... ¿Es algo malo? Sí. O sea, no admitir tu error de esa manera y ser tan cerrado dentro y fuera del juego, no... Tampoco hablaba mucho inglés, entonces cuando hablaba conversaba con ellos, era... Con algo que no podía conversar directamente era HFN, ¿no? Hablaba en portugués y me traducían a mí. Claro. Y como última pregunta, dado este caso, ¿cuál crees que es la fórmula para que un jugador de Dota sea exitoso? Yo creo que simplemente tienes que... Hay suficiente información, realmente, a estos días realmente hay suficiente información para ver qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Hay tantos perfiles de jugadores, yo tenía 12 años y me escondí en mi casa y jugaba Dota. Eso es un típico caso, ¿no? Pero yo creo que lo importante es saber a quién admirar de verdad y aprender a respetar. Uno de los grandes errores de los peruanos es no respetan a nadie, ni a sus propios compañeros a veces.
Entonces, como vas con esa mentalidad por la vida, es bien difícil lograr algo, ¿no? O sea, cuando yo jugaba contra Optic, por ejemplo, las finales que les ganamos, yo le ponía good luck, Sai, porque quiero ganarle, no sé, ¿entendés? Lo respeto, es mi pata, lo conozco. Entonces, se mantiene esa relación sana que muchos jugadores, por ejemplo, actuales que hay, nuevos, por ejemplo, a veces yo juego mis partidos y me escriben, oye, Timado, ¿te puedo agregar? Y le hago algunos agrego, otros no, ¿no? Pero quieren ser, ¿no? Entonces, yo también quiero ser un jugador top, ¿cómo hago? Y en un partido anterior veo que le quitó medio a un top 30. Entonces digo, aprende a respetar primero, ¿no? Respeta al mejor jugador, de cómo seas tú, vas a entender lo horrible que es que no te respeten, ¿no? Cuando les digo que hacer algo, me dice, calla, calla mimado. ¿Cómo haces cuando niegan el otro? Le digo, pero puché arriba, calla, calla rata, que te vea nomás. Entonces, cuando aprendan a respetar, que hay algunas personas que sí respetan, ¿no? Pero yo creo que eso es lo más importante. A mirar a alguien, respetar lo que hace y copiarlo, ¿no? Hasta los top jugadores copian las cosas del otro sabiendo que son mejores, ¿no? O sea, Envy es el gran robador de ideas. Ve a alguien y ve replays. Ya, he visto que, no sé, Timado hace tal con este héroe y copiémoslo. Es muy bueno. Entonces, si los jugadores top tienen eso, tú que eres un jugador menor, tienes que tenerlo de todas maneras, ¿no? Así de simple.